Bien, amigos televidentes, yo hice un compromiso con este invitado, o él también hizo un compromiso público y tengo que admitir que bueno, que está cumpliendo porque en el programa más reciente que hicimos antes de las votaciones y sus vaticinios y todo, yo le dije que si él podía nuevamente pasar después de este proceso electoral, podía pasar para que pasáramos revistas a todo y a la perspectiva y él se comprometió con eso y aquí está entonces dando la cara. Le agradezco, doctor Roberto Rosario, que usted haya venido a este espacio aquí. Creo que este es como el cuarto después de las votaciones, ¿verdad? No he ido a ninguno, este es el primero. Ah, bueno, yo le agradezco esa distinción. Yo honro mis promesas. ¿Cómo no? Mire, usted la última vez que estuvo aquí o la vez más reciente, dijo que ustedes iban a llegar, que aquí había una segunda vuelta y eso no se produjo. Mire, la última vez que yo estuve aquí, para recordarle, yo le dije a usted que la Fuerza del Pueblo tenía un piso de un 32% y tenía hasta ahora, en su mejor escenario, estaba por un 35%. Sí, claro. Esos fueron mis vaticinios. Ahora, cuando nosotros hacíamos esos estudios de opinión, había una serie de fenómenos que se dieron, de situaciones que se crearon, que las encuestas no lo pueden recoger. Por ejemplo. La encuesta no podía recoger que el gobierno se iba a dedicar a la compra de dirigentes opositores. La encuesta no Pero ya ustedes habían estado denunciando eso anteriormente. Bueno, pero se ejecutaron. Nosotros hasta 2 o 3 días antes tuvimos sentadas personas en la dirección política que terminaron yéndose al partido de gobierno. 2 miembros. Tuvimos además de eso 3 miembros, uno de Higüey y otro de San José de Ocoa, que terminó migrando hacia el partido de gobierno. Porque hay un fenómeno que se dio en estas elecciones que no podemos ignorar. El gobierno, ante la situación real de que no podía pasar del 50+1, y las encuestas y el resultado ahora mismo lo demuestra, el propio Partido Revolucionario Moderno lo que saca es un 48 o 49%. Los aliados le dan la victoria. Pero además de que le dan la victoria muy diferente a la situación que se creó. El gobierno hizo una gran inversión, o el PRM a través del gobierno hizo una gran inversión de dinero público para posicionar una percepción de imbatibilidad, de triunfo indiscutido del presidente. Aquí, señores, aquí hubo encuestas que 15 días antes dijeron que el presidente de la República ganaba las elecciones con un 80%. Aquí hubo otras encuestas que dijeron que tenía un 70%. La verdad es que el presidente nunca tuvo un 70%. El presidente ni siquiera tuvo un 65%. El presidente siempre estuvo en ese margen que daban las encuestas de que podría tener un 48, podría tener un 53. Eso sí realmente estaba. Ahora, ¿qué pasó? Valiéndose de una serie de procedimientos non santo, el gobierno logró deprimir la votación. Y al deprimir la votación y tener una mayor facilidad de movilidad de su voto mediante los recursos públicos, logró ganar una elección sobre la base, como bien ha dicho el presidente Fernández, de comprar a sus adversarios. Hazte de cuenta que vayamos a una pelea de boxeo, ¿verdad? Esos viejos pleitos entre Foreman y Cassius Clay, y que los managers de Cassius Clay le den unos cuartos a Foreman para que Foreman no se presente al pleito, o simplemente de que le tiren el primer golpe que se tire a la lona. ¿Es legítimo eso? Obviamente que no. En ese escenario entonces ninguna encuesta iba a poder acertar. Pero ese alegato que lo hicieron ustedes en febrero y prometieron que iban a enfrentar y mejoramos. Debo decirte incluso, yo debo reconocer hoy lo grande que es el liderazgo del presidente Fernández.
La Fuerza del Pueblo es un partido en construcción. Esta es la primera elección real que la Fuerza del Pueblo participa, porque en las elecciones del 20 teníamos 2 meses de fundado y nuestros candidatos incluso tuvimos que llevarlo en otra plataforma partidaria, porque ni siquiera teníamos candidatos para llevarlo en... Incluyendo en el partido que habían salido, tuvieron que llevar candidatos. Sí, pero muy poco, porque ellos habían hecho pocas reservas y tuvimos que inscribir a uno en el Partido Reformista, en diferentes partidos, en el BIS, en diferentes partidos que nos apoyaron. Digo, apoyar algunos que se quedaron en el PLD. O sea, claro, tuvimos que hacerlo y tuvimos que llevar incluso en el PRM. Esa fue la realidad. Esta es nuestra primera real elección. Y en esta primera elección que hemos hecho, hemos tenido que enfrentar la embestida más grande que se haya visto en el ejercicio de la política en la República Dominicana desde el gobierno para tratar de ganar una elección sobre la base de la compra del electorado. El gobierno hizo una planificación para deprimir las elecciones en aquellos lugares donde evidentemente las condiciones estaban dadas o para perder o para que haya un mayor porcentaje de votantes de la oposición. Y el otro elemento que incidió para que no hubiera segunda vuelta, que era lo que nosotros teníamos previsto, es que el Partido de la Liberación Dominicana descendió más allá de lo que nosotros entendíamos. Nosotros entendíamos que ese partido necesariamente... Bueno, ustedes podían sacar hasta el techo que pronosticaban del 35 y con la votación del PLD no había segunda vuelta. Para que hubiera segunda vuelta, el PLD tenía que sacarte un 15% mínimo. Si el PLD te saca un 15% y nosotros sacábamos un 30%, para poner un ejemplo, las condiciones estaban dadas para una segunda vuelta. En el camino se dieron situaciones, obviamente, que no ayudaron. Por ejemplo, la votación del Partido Revolucionario Dominicano. Desde el primer momento, hubo la posibilidad de llegar a un acuerdo entre el PRD y la Fuerza del Pueblo. Y en último minuto, el PRD se echó hacia atrás. Si el PRD pacta con la Fuerza del Pueblo, su desempeño electoral hubiera sido lógico. Y ese desempeño electoral hubiera ayudado a la causa del propio PRD y a la causa de la Fuerza del Pueblo. Es decir, se dieron unas situaciones imponderables que nos colocaron en esa situación. Aún así. Por eso, perdón, el tema de la alianza no fue tan contundente como debería ser en el papel, porque, y de hecho Danilo la definió como una alianza rara. El esfuerzo, claro, pues valió la pena y hay plazas que se conquistaron, pero si usted dice, si pudo haber sido más, por ejemplo, esa alianza PRD y Fuerza del Pueblo, hubiese energizado mucho más. Mira, si la alianza hubiese sido todo lo eficiente que nosotros queríamos, si hubiésemos hecho acuerdo en las 32 senadurías y si hubiésemos hecho acuerdo en la mayoría de las alcaldías, el resultado hubiese sido otro. Incluso hay muchas alcaldías que se perdieron por la división. El caso específico de Barahona, para poner un ejemplo, o el caso específico de Constanza, o el caso específico de Jaina, el caso específico de Dajabón. Te podría mencionar no menos de 10 alcaldías que se perdieron porque no hubo una compactación de la oposición. Y otras que aunque hubiésemos perdido en condiciones más ajustadas. Y en el caso de la senaduría, vamos a ser objetivos, o sea, la alianza fue efectiva, porque de alguna manera en la votación, lo que registra Omar Fernández y lo que registra Félix Bautista está asociado a esa alianza, sí, claro, al voto de ambos partidos políticos. En el caso de la Romana, nosotros siempre dijimos que ganábamos solo. Por eso nosotros nunca quisimos aliarnos, porque aliarnos no iba a generar un conflicto interno. Entonces, podía ser aprovechado por el gobierno. Pero yo insisto, tú no puedes hacer una proyección real de los resultados, no puedes hacer un análisis objetivo de los resultados si tú no ves el elemento que tiene que ver con el uso abusivo y desproporcional de los recursos públicos. Aquí hay un gobierno que se dedicó a malgastar el dinero público para ganar una elección, a malgastar el dinero público para atropellar a sus competidores, para romper las reglas de competencia, y tuvimos una elección donde la equidad fue la gran ausente. Se puede atribuir que en efecto lo ha habido
logros en la parte que tiene que ver con la administración electoral desde el punto de vista de la gerencia, pero en la parte que tiene que ver con el control del gasto público, con las condiciones de igualdad para la competencia, definitivamente los órganos electorales no lograron el propósito adecuado. El propio gobierno logró operar en contra de la oposición, incluso faltando días. Para poner un ejemplo, nos creó un problema. ¿Cómo tú crees que es posible que faltando días la candidatura senatorial nuestra en Ocoa renunciaran y dejaran el partido prácticamente acéfalo y tuviéramos que inventar un candidato? O en el caso de Samaná, ¿con cuánto gana el senador de Samaná? Con un 51%. El candidato que nosotros teníamos, las encuestas lo daban puntero, pero el gobierno lo conquistó, para usar una palabra delicada. El gobierno lo conquistó, se fue con el gobierno y nosotros nos quedamos sin candidato. Tuvimos que llamar al compañero Primpujal para que asumiera esa candidatura. En el Distrito Nacional, en el caso específico de la circunscripción donde iba Rafael Paz, pues nos crearon un conflicto hasta el último minuto. Y en el caso de la circunscripción donde iba Tobías Crespo, a Tobías Crespo tuvo que ir 6 veces entre la Junta y el Tribunal Superior Electoral. Tuvo que conseguir tres decisiones jurisdiccionales y administrativas, rechazando recursos que le ponían, que el gobierno agenciaba para que le pusieran a ellos. Y imagínate tú, competir en esas circunstancias no era necesariamente el mejor escenario. El gobierno no permitió una competencia, digamos, limpia en el proceso electoral. El gobierno atropelló. Y ese atropello lo hizo no solamente con uso del recurso, sino con la creación de un ambiente que no permitía que el electorado mismo se sintiera confiado. Mira, una de las características que yo observo en los triunfos que logra esa corriente que dirige el Partido Revolucionario Moderno es que nunca han logrado gobierno legítimo. ¿Cómo va a ser? Siempre han logrado victorias con bajos resultados de participación de la población. Señores, estamos hablando que aquí, en una elección presidencial, la más baja de toda la historia de la participación, lo que estamos hablando es un 50 y algo por ciento, 50 y pico. Y un partido que te está ganando a su vez con un 57%, pero con una participación de un 54, un 55%. Eso nunca se había visto. Aquí siempre, en los procesos electorales que nosotros administramos, 2006, 2010, 2012, 2016, la participación estaba rondando el 68%, 69%, 71%. Entonces, el gobierno necesita, ahora mismo está obligado a legitimar su actuación porque es el resultado de una decisión de minoría. No es lo mismo cuando al certamen electoral concurre la mayoría de la población. Cuando te va a votar el 71% de las personas que están en el padrón, hay una real legitimidad del proceso, porque no es que tú saques el 75%. Es que concurra la población y de esa parte que concurra, tú obtengas una mayoría. ¿Por qué razón se introduce aquí el 50+1 de los votos? Para que logremos gobierno de mayoría, para que logremos gobierno legítimo. Bueno, pero se podría decir el que puede lo más puede lo menos y el que conquista lo menos puede conquistar lo más, porque podría decir, bueno, si nosotros prorrateamos ese quizás 15% que no fue a votar, podría, si se prorratea, podría decir la gente del PRM, nosotros sacaríamos ese mismo 57%. No, que yo no estoy cuestionando el porcentaje que sacaron, yo estoy cuestionando el porcentaje de participación. Yo digo que podrían en relación al padrón. Yo digo, pero podrían también sacar el 57% si ese porcentaje hubiese sido del 70%. Esa sería una especulación de ellos. Lo real es que la gente no fue a votar. Lo real es que no hubo una motivación del ciudadano para ir a depositar su voto para defender esa ejecutoria gubernamental. Si el gobierno... ¿Y usted cree que las encuestas que se publicaron jugaron ese papel? Sin duda. Aquí desde las encuestas se montó un escenario de desestimular la participación electoral porque no le convenía al gobierno. El gobierno, como bien dijo el presidente, un día después de las elecciones de febrero, el gobierno movilizó, el partido de gobierno movilizó su gente a las urnas. Ellos cumplieron. Nosotros tuvimos dificultades reales. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En las elecciones ahora
del mes de mayo, nosotros tuvimos dificultades reales económicas para poder apoyar a nuestros candidatos a senadores y a nuestros candidatos a diputados. Al final de cuentas, hay lugares donde ni siquiera pudimos mandarle un peso a los candidatos a senadores para que pudieran tuvieron competir. más olla que en las municipales. Para que sepa. Nosotros tuvimos que mandar el 50% de lo que le dimos a los municipales. Y el dinero para poder apoyar a esos compañeros se consiguió prácticamente faltando horas para el certamen electoral. Es decir, nosotros fuimos en condiciones muy desventajosas en este proceso electoral. Por eso es que es tan grande el liderazgo del presidente Fernández. Ese 30% que votó por Leonel Fernández no fue acarreado. Ese fue un 30% que fue voluntariamente a las urnas. Diferente al PRM, que el porcentaje que tiene fue acarreado, fue llevado, y además de eso, a las condiciones en que lograron obtenerlo, porque si tú mezclas el tema del uso de los recursos de manera intensa del Estado y le agrega el otro elemento que hay, que es la presencia en el interior de ese partido de una serie de personas vinculadas a lo que parece ser el lavado de activos y algunos incluso el uso y tráfico de sustancias prohibidas, nos está colocando a nosotros a competir en condiciones muy desventajosas. Porque al final de cuentas, ya el PRM tiene dos diputados que han sido o han reconocido o han sido condenados por el lavado de activos y por el tráfico de estupefacientes. Y imagínate tú esa gente operando en el territorio. O sea, ¿usted quiere decir que ustedes compitieron en contra de los recursos públicos y también de recursos de origen dudoso, incluyendo el narcotráfico, el crimen organizado? De recursos de origen ilegal, de recursos que provienen de actividades ilegales que condenan las leyes electorales y la Constitución de la República y que evidentemente fueron puestas al servicio del partido de gobierno. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Al día de hoy hay más de 10 legisladores, entre senadores, diputados e incluso entre algunos alcaldes, algunos electos y otros que no fueron electos, que han sido vinculados o imputados por cometer violación a la ley de lavado de activos o al tráfico de sustancias prohibidas. Y cuando tú tienes eso en tu partido, tú estás compitiendo doblemente en ventaja, porque no solamente tienes los recursos del Estado, sino que también tienes los recursos y el poder que en el territorio dan esa actividad al partido que tiene esa ventaja. No hay al día de hoy en los partidos políticos de oposición una sola persona que esté siendo acusada por el Ministerio Público o que haya sido imputada en la población, a veces hasta por agencias extranjeras, de estar involucrado en ese tipo de acción. No hay, todo lo que hay, todos están en un solo partido. Es como si un cartel hubiese decidido adentrarse a ese partido y operar desde ese partido. Y eso le da una ventaja, sin duda, bastante considerable frente a la oposición política que carece hasta de recursos. ¿Cómo no? Doctor, pido su anuencia para ir a una pausa y entonces regresamos con la parte complementaria de esta entrevista con el doctor Roberto Rosario Márquez, quien fuera presidente de la Junta Central Electoral y es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Pausamos. ¿Tú sabes lo que es tú competir con los... Continuamos con esta entrevista con el doctor Roberto Rosario Márquez, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. El doctor Rosario pues fue presidente de la Junta Central Electoral. Doctor, y entonces ya con todo lo que usted dijo en contra del gobierno y la manera en que se comportó según usted, pues en el proceso pasado, eso implica que definitivamente por eso fue que ustedes en la dirección política le impidieron al presidente y líder de su partido la reunión que le había solicitado el presidente de la República. Explíqueme
¿cuáles fueron? Yo sé que lo que se dijo públicamente, bueno, que primero van a socializar hasta con la gente de la dirección de base, de la dirección media, de la dirección central y todo esto, pero evidentemente, ¿cuáles fueron los argumentos? Todo esto se expresó en esa reunión de la dirección política para pedir la posposición de ese encuentro. Mira, hay dos aspectos relacionados que no podemos desvincular. Lo que decidió la dirección, primero, la reunión no fue una iniciativa de la Fuerza del Pueblo, fue una invitación del presidente Luis Abinader al presidente Fernández. El presidente Fernández, en un gesto de cortesía, te invitan, no va a decir que no, porque no se vería bien. En ese intervalo, el presidente tuvo un problema de salud que le impidió reunirse. Dicen de que lo agriparon ustedes con unas reacciones bastante ácidas en las redes sociales ante ese encuentro. Entonces, en eso llegó la reunión ordinaria de la dirección política. Y en la reunión ordinaria de la dirección política, entonces, hubo varias intervenciones, yo diría que una cantidad importante de intervenciones de compañeros que sostenían y le decían al presidente que la decisión de reunirse, la convocatoria del presidente se consideró que no fue oportuna, porque incluso la hizo sin bien esperar que lo proclamaran ganador. Cuando él hace la invitación, ni siquiera lo habían proclamado ganador. No se había cerrado el cómputo electoral y nosotros no habíamos podido recoger ni el resultado ni las incidencias de ese resultado. Lo que decidió la dirección política es hacer una discusión más profunda, hacer un levantamiento en todo el país de todas las situaciones que se dieron en el proceso electoral y sobre esa base entonces tener ya una evaluación más objetiva de lo que pasó en ese proceso. Y en esa circunstancia... Además, vamos a ser claros, todavía no habían cicatrizado las heridas del proceso, doctor. Y además, ahí mismo se dijo al presidente que hasta que no concluyéramos esa fase de evaluación, nosotros no podíamos ser parte de ningún proceso que después nos impida a nosotros hacer un planteamiento específico. Será el resultado de ese levantamiento que se va a hacer a nivel nacional en la estructura del partido, lo que decidirá al final qué vamos a hacer. De esa manera el presidente Fernández actúa con humildad porque él es un líder del partido, sin duda y sin discusión, pero él no puede actuar de espalda a su partido. Y en la dirección política fue casi unánime, para no decir que unánime, la opinión de los compañeros de que no es posible, es aquel adagio de que cuando matan a una persona y tú vas al entierro, ¿verdad? Como que el muerto, dicen que el muerto sangra. Entonces... Explique eso, doctor. Bueno, nosotros acabamos de participar en un proceso electoral. En ese proceso electoral, aunque nos hemos consagrado como la segunda fuerza política electoral, el partido de gobierno usó de manera intensa los recursos públicos y se manejó rompiendo todos los parámetros de equidad e igualdad. Nosotros no podemos ir a una elección donde lo que hemos discutido es que vamos a subir a un ring a pelear con guantes y el otro sube con manopla o sube con un palo y le cae a palo al otro. Entonces nosotros primero tenemos que analizar eso y una vez analicemos eso entonces veamos qué vamos a decidir porque no podemos arriesgarnos a que en el próximo proceso electoral vuelva a ocurrir lo que ocurrió en este. Si nosotros vamos como que nada pasa, como que la fiesta sigue normal y nos ponemos a bailar el merengue que nos está tocando el gobierno, ¿qué va a pensar la población? Bueno, pero lo que esta gente decían, lo que decía Leonel Fernández de que la dinerocracia era lo que se iba a imponer no era cierto. Pues ¿cómo tú vas a justificar que en medio de un proceso electoral, faltando 15 días para las elecciones, el gobierno te lleve 5 miembros de la dirección política? ¿O cómo tú vas a justificar que el gobierno en medio de un proceso electoral, candidato inscrito te los retire y lo juramente en un acto público? Eso no puede pasar desapercibido. O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis objetivo del proceso electoral y entonces vemos lo que quieren. Pero además de eso, el gobierno no solo ha hecho eso, sino que también ya nos está invitando y en medio de la invitación ha dicho públicamente que va a hacer una serie de reformas y que la reunión es con el propósito de crear un consenso alrededor de esa reforma. Y hasta ahora, 2 aspectos que han saltado a relucir de la reforma son las siguientes. Se ha hablado de una reforma al Código de Trabajo para eliminar la cesantía, algo a lo que la Fuerza del Pueblo se va a oponer.
Adelanto desde ahora que la Fuerza del Pueblo no va a apoyar la eliminación de la cesantía. Nosotros no vamos a afectar a los trabajadores más de lo que están. Se ha anunciado que se va a introducir una reforma al Código Tributario para crear más impuestos para la población. La Fuerza del Pueblo no va a apoyar la creación de más impuestos para la población dominicana. La Fuerza del Pueblo lo que va a plantear es que hay que racionalizar el gasto, que el gobierno debe dejar el despilfarro. Este es el gobierno que más ha despilfarrado el dinero público. Es el gobierno que más dinero ha recibido. Es el gobierno que menos realizaciones tiene. Y es el gobierno, además de eso, que ha vivido en un estado de impunidad total. Aquí hay más de 31 casos de corrupción que han sido denunciados en la esfera pública y ninguno ni siquiera ha trascendido, porque se entiende que son irregularidades subsanables. Y por tanto se oculta, se tapa entre ellos y se sigue gastando de manera alegre el dinero público. Mira. Y hay también pendiente una reforma constitucional que el presidente lo ha dicho. Y en adición a eso, en adición a la reforma tributaria, el tercer aspecto es la reforma constitucional. Y nosotros hemos dicho que al día de hoy lo que el presidente está diciendo como causal para la reforma no es necesario. Porque nosotros entendemos que ahora mismo está definida la independencia del Poder Judicial. Ellos dicen tener un Poder Judicial independiente y si lo tienen en el marco de esta Constitución, que es la Constitución del 2010. De igual manera, ellos hablan de poner candado. Nosotros entendemos que el candado que existe es suficiente. Lo que se oculta tras lo que está planteando el presidente es una estrategia del presidente para habilitarse para las elecciones del 28. ¿Cómo? Y como el presidente se quiere habilitar, está poniendo el señuelo. Mira, el presidente está usando la misma táctica que se usó en el 18. Lo único que lo ha hecho más temprano. Es más, yo diría que fue un acto de imprudencia del presidente de la República haber convocado a todos los aspirantes de su partido a una reunión donde está desatando ya la campaña electoral para el 28. Porque si el presidente de la República dice, entre estos 8 que están aquí va a ser mi candidato presidencial en el 28, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Sentarse de brazos? Pero lo que él le pidió fue que dieran un plazo de 18 meses para que comenzaran a activar. Pero ya dijo que esos son los candidatos y ya cada uno de ellos empezó a hacer reuniones. Ya yo vi a Peñaguaba que hizo reunión. Ya yo he visto que Yayo está haciendo reuniones. Todos están haciendo reuniones de promoción. El presidente abrió la campaña para el 2028. Una cosa increíble. Yo nunca pensé que iba a haber eso, que en medio de un proceso de transición se iniciara el proceso de promoción electoral para el 28. ¿Y cuál es el señuelo que usted dice? Yo creo que al final lo está lanzando y dentro de 1 o 2 años va a decir, mire, ustedes ven que ustedes no marcan. O sea, lo que dijo Danilo. Pues no. Le va a decir, mire, ustedes ven que ustedes no marcan, tengo que ir yo necesariamente. Y él va a terminar presentándose como candidato. No debemos sorprendernos. Él dijo cuando fue electo en el 20 que él, aunque lo mataran, no se iba a reelegir. Y terminó reeligiéndose. Modificó los estatutos de su partido que le prohibían ser candidato. Y entonces si tiene una mayoría calificada donde él puede hacer lo que quiera con la Constitución, no nos necesita a nosotros, él va a modificar la Constitución. Pero eso se va a habilitar al presidente Medina porque es una forma de crear separar más la oposición y él se va a repostular como candidato. ¿Cómo va a ser? No tenga duda. Pero él dijo el día de las votaciones, cuando ya fue reconocido por la oposición, que no iba y lo ha dicho reiteradas veces. Al presidente de la República tiene que creerle lo que hace, no lo que dice. El presidente de la República no actúa necesariamente en correspondencia con lo que dice. Él dijo muchas cosas y hizo todo lo contrario. Él prometió a este país que en la República Dominicana, si él era presidente, aquí se iba a controlar el tema migratorio en 2 años. Aquí ahora mismo más hay extranjeros indocumentados que nunca. Acaba de decir el canciller de la República que el 71.2% de estudiantes en la escuela pública es de origen extranjero. Lo acaba de decir el canciller de la República. Yo creo que no es así, pero carajo. Cerca de por ahí puede estar. Y todo eso es habiendo prometido que aquí en 6 meses él iba a resolver el problema migratorio. Aquí le prometió a este país que íbamos a tener un gasto de calidad, que se iba a acabar con el despilfarro, que iba a disminuir la nómina pública. Óyeme, se ha incrementado la nómina pública. El presidente, por ejemplo, aquí,
convenció a la oposición de hacer un pacto eléctrico para resolver el problema eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando en el pacto eléctrico? Se aprobaron 3 elementos fundamentales: eficientizar el manejo del tema eléctrico. ¿Estamos más eficientes? No. Disminuir las pérdidas y, además de eso, disminuir los gastos administrativos. Ha ocurrido todo lo contrario. Se ha disparado la pérdida, somos más ineficientes y el gasto de dinero en nómina y en gastos superfluos en el sistema eléctrico es cada vez mayor. Entonces, doctor, el tema es ustedes de palabra, porque el gobierno, el presidente tiene todos los votos para hacer las reformas que quiera, tanto a la Constitución. Y yo creo que hay que dejarlo gobernar. Hay que darle la oportunidad al presidente de la República que gobierne. El pueblo, la parte del pueblo, una parte no lo sustanciosa que debió ser, lamentablemente que lo deja un poco afectado de falta de legitimidad por la poca participación general que hubo en el proceso. Pero esa parte mayoritaria de esa minoría que votó por él, hay que darle la oportunidad de que él lo satisfaga gobernando y que él le cumpla las promesas que hizo. Ustedes no van a aprobar ninguna reforma. Claro, toda reforma que tienda a eficientizar los servicios públicos, nosotros la apoyaremos. Toda reforma que tienda, por ejemplo, a que los ciudadanos cada día, por ejemplo... Pero eso es lo que se promete, más recursos para el Estado para mejorar las condiciones de vida. ¿Y qué ha ocurrido? Este es el gobierno que ha recibido más recursos y es en el gobierno en que peor están los servicios públicos. No necesariamente la recaudación de más recursos se traduce en políticas públicas eficientes. Yo pienso que en vez de priorizar el aumento de la recaudación, que es lo mismo que el aumento de impuestos, porque ellos no están hablando de eficientizar el cobro, ellos lo que están hablando es de crear más impuestos. Ellos están hablando ahora mismo de expandir el ISTEBI y excluir del ISTEBI solamente 5 productos: arroz, habichuela, carne y aceite y otro más. Después están diciendo que todos los productos de la canasta familiar deben ser afectados por ISTEBI. Ellos están diciendo ahora mismo que los servicios médicos, los servicios de salud, hay que ponerle ISTEBI. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que sencillamente aquí la gente se va a morir en su casa porque ni siquiera lo van a poder recibir en los hospitales. Ellos están haciendo una serie de propuestas que definitivamente no es lo que el pueblo requiere. ¿Y ustedes no la van a apoyar? No, nosotros lo que decimos es que antes de ponerse a discutir una reforma de carácter impositiva, hay que evaluar el gasto. Hay que hacer 2 evaluaciones. Hay que transparentar qué costó la reelección a la República Dominicana. Hay que transparentar qué se gastó de enero a mayo y cómo se gastó. Y entonces hay que racionalizar el gasto. Hay que ir a la promesa original de 2020 que hizo Luis Abinader. Hay que ejecutar lo que se llama el gasto de calidad. Hay que garantizar que se gaste en lo necesario. No quiero afectarlo a usted, pero ¿cómo es posible que tengamos un gobierno que te esté gastando 10,000 millones de pesos en publicidad? Pero a mí no me... Yo me alegro por donde está llegando, pero aquí no ha llegado. Bueno, pero lo que te estoy diciendo, como tenemos un gobierno que se gasta 2 o 3 mil millones de pesos para pagarle a gente que manejan un Twitter o que manejan un TikTok para que estén promoviendo sus cosas, eso no es posible. O sea, en un país donde haya un mínimo de respeto para la recaudación de dinero público, tú no puedes recaudar dinero para estarlo distribuyendo como que es algo familiar y que tú se lo das al que tú quieras. Tiene que haber un sentido racional de qué se va a gastar, en qué y cómo. ¿Y a quién se le va a poner el dinero en la mano? ¿Cómo no, doctor? ¿No hay entonces las treguas de los 100 días? ¿Ustedes no le van a dar tregua al gobierno? El gobierno la rompió porque empezó la campaña. El gobierno, el presidente Abinader, abrió la campaña electoral del 28. Y al hacerlo, la oposición no se puede quedar sentada. La oposición tiene que actuar en una actitud que para mí es irresponsable. Entonces no hay tregua. El presidente, si ganó las elecciones, estaba obligado a decirle a la República: miren, este es el país que tenemos en este nuevo periodo, vamos a sentarnos a buscarle solución a estos problemas. Pero el presidente agarra, compra las elecciones pasadas y después que la compra nos dice: miren, yo le compré las elecciones, vengan, siéntese conmigo ahora para que entre todos resolvamos este problema. Usted creó ese problema. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es sincerizar, decirle al país qué le costó a la República Dominicana estas elecciones. Estas son las elecciones más caras que hemos tenido en todo el tiempo.
donde cada voto, cuando se contabilice, va a ser escandaloso el gasto público en materia electoral, solo por la compra de la elección. Pero señores, aquí tenemos programas como el programa Supérate, que prácticamente se convirtió en un relajo. Ese programa, cuando se llamaba Programa Solidaridad, estaba dirigido a gente efectivamente pobre. Aquí a cualquier gente, hasta gente que vive en los Estados Unidos, le estaban llegando dinero. Y gente que vive aquí le están llegando, todavía ahora de que se inventaron de que el pelliquito o no sé qué. Entonces, si tú tienes dinero para estar regalando... El cariñito, las madres. El cariñito. Si tú tienes dinero para estar regalando a cualquiera porque quiere ser simpático, tú no puedes estar hablando de una reforma fiscal. El gobierno tiene que disciplinarse. Para el gobierno hablar de reforma, tiene que empezar examinando su gasto, examinando su nómina. Y entonces, después que diga, mira, esto es insostenible, yo no puedo mantener este gasto público, yo voy a dar el ejemplo y me voy a constreñir. Y después que haga eso, entonces nos sentamos a discutir. El aumento en la recaudación no necesariamente resuelve los problemas económicos de la República Dominicana. Es todo lo contrario. En la medida que hemos aumentado la recaudación, más dispendioso nos hemos puesto. Y el gobierno sigue alegremente gastando los recursos públicos. ¿Cómo no? Doctor, a nivel interno se han levantado voces, por lo menos en las redes sociales, hablando de una renovación en su partido y de que, no sé, parece como que quieren más participación, incluyendo miembros de la dirección política. Aparentemente, no sé si es que hay un petit comité, qué es lo que hay, pero se está pidiendo renovación, inclusive en los cuadros dirigenciales. Yo no sé si eso llegaría hasta donde el presidente Fernández, pero eso es un secreto a voces. Mira, la Fuerza del Pueblo inició su congreso y desarrolló la primera fase del congreso de manera exitosa. Prácticamente en medio de la pandemia lo inició. Es el único partido que ha hecho un congreso digital en medio del proceso de pandemia. Se fundó en esas circunstancias y dejó para, una vez pasada la elección, la segunda fase del proceso. En la reunión que tuvimos de la dirección política, se instruyó ya al vicepresidente y al secretario general que inicien los pasos para la conclusión del Congreso del partido, por lo que en los próximos días nos estaremos abocando a las tareas propias del Congreso. En esa extensión del Congreso, pues todo el mundo tendrá el derecho de hacer las adecuaciones que considere necesarias. Van a estar los puestos de... El máximo organismo de dirección del partido es la dirección política. La dirección política y todos los organismos de base. El presidente Fernández intervino en el último, una primicia que te voy a dar. El presidente Fernández dijo en la última reunión de la dirección política que todos los miembros de la dirección política y todos los miembros de las direcciones medias y de los comités de base tenían que ser ahora el resultado de una elección y que él mismo se iba a someter a la elección de los organismos. Y del comité central también se llama así. Todos los miembros del comité central tienen que someterse a escrutinio, todos los miembros de la dirección política tienen que ser el resultado de elección del voto directo de las bases del partido. Por tanto, ya en los próximos meses estaremos haciendo un congreso en el cual se van a dejar concluida la fase de definición política y filosófica del partido, y después entonces vamos ya a la fase de elección de la dirección política, que es el máximo organismo de dirección del partido. Una vez eso se dé, entonces, pues veremos cómo quedará ahí. Si la mayoría de los pueblistas entienden, por ejemplo, que yo no debo quedar, pues no quedo. Si la mayoría del pueblista entiende que Leonel Fernández no debe quedar, pues no queda. Sin embargo, lo que yo veo es lo siguiente. Yo creo que este proceso electoral lo que deja es validado el trabajo del partido y la dirección política del partido. Yo creo que el presidente Fernández ha logrado un gran triunfo y se ha consolidado como el líder de la oposición y el principal líder político en términos históricos de la República Dominicana. El presidente Fernández tiene ahora mismo un 30% del electorado que le ha revalidado su confianza en condiciones muy desventajosas. Eso te hace ver a ti, el presidente Fernández luce de buena salud, está en buen estado. Y no hay duda de que el presidente Fernández se perfila como el próximo candidato
de la Fuerza del Pueblo para el año 2028. Nosotros, ¿Cómo hacer tan rápido así? bueno, pero el PRM definió lo de ellos. Pero ven acá. No. El PRM... Pero definió lo de ellos, ¿no? Porque usted dice que el presidente Abinader podría ser candidato presidencial también. Pero por si acaso él tiró como 8. Entonces nosotros, como nosotros no tenemos esa discusión, en la Fuerza del Pueblo no hay discusión de quién va a ser el candidato presidencial. Ya. En este momento, el que tiene las condiciones dadas para ser el próximo presidente de la República es Leonel Fernández. Entonces, seríamos nosotros... Si la salud lo acompaña, pues Claro, yo pero... un hombre de 70 años. Ajá, pero... ¿Cuántos años tiene Lula, Biden, Trump? No, yo digo, si la salud lo acompaña... ¿Cuál pues, sería el problema? Él está muy lúcido, está en buena salud. No veo que está hábil para ser candidato. La mejor carta que tiene la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. ya. Sería un invento de nosotros ponernos ahora a buscar cosas. Pues, Leonel está llamado, y déjame decirte, Eso es como una te indirecta. voy a decir eso es algo. una indirecta que usted está haciendo. No es directa, te voy a decir Es algo. directa. No, te voy a decir algo. En algún momento nosotros tenemos que reconocer la dimensión de Leonel Fernández. Leonel Fernández sabía en el 2020 que no tenía ninguna posibilidad de salir electo. Leonel Fernández sabía que las condiciones en las que estaba compitiendo ahora eran totalmente desventajosas y se sacrificó por el partido. Leonel lo que está es reeditando lo que hacía Bosch, que sabía que para que el PLD en ese momento creciera, él tenía que sacrificarse y ser candidato, porque eso iba a permitir dejar al partido en las condiciones que lo dejó, hasta que en el año 96 entonces le dio paso a otra generación. Leonel Fernández va a dejar a la Fuerza del Pueblo instalada en el Palacio Nacional y entonces empezamos la renovación para un cúmulo de compañeros que tienen posibilidades de llegar a ser presidente de la República. Entonces usted Si tú me preguntas a mí, a Roberto Rosario, y a la inmensa mayoría de los miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, te dirán que nosotros no tenemos duda de que el próximo candidato de la Fuerza del Pueblo y el próximo presidente de la República va a ser Leonel Fernández, porque ya la Fuerza del Pueblo superó todas las debilidades que tuvo en el proceso. no hay renovación. Sí, la hay. La hay. Por eso no vamos a someter a que las bases... Para que lo renueven a ustedes. No, que nos quite o no confirme. Ya. Es un derecho. Bueno, por el Ahora, un partido que en el caso de la presidencia y la secretaría general, eso lo eligen otros mecanismos. todo ¿no? se lo va a elegir la base del partido. Incluyendo a Leonel, si al presidente, Incluyendo a Leonel. y al Eso. secretario general. La intervención del presidente Leonel Fernández el lunes que acaba de transcurrir, él fue claro diciendo que todos, empezando por él, teníamos que someternos a la votación de las bases del partido. Eso ya es una decisión que fue adoptada en la última reunión de la dirección política. El presidente, el vicepresidente, el secretario general y todos los miembros de la dirección política, igual que todos los miembros de la dirección central, tenemos que ir a las bases para que sean ellas las que decidan cuáles de nosotros debemos salir y cuáles debemos seguir en la dirección política. Te adelanto, en mi parte, que no creo que nadie discuta que Leonel Fernández sea el líder del partido y el presidente. Y voy más lejos, que nosotros vamos, a diferencia de lo que pasó en el 20, que el presidente Luis Abinader se ganó el 20, el 21 y el 23 prácticamente sin oposición y sin que se viera candidaturas visibles. En el caso nuestro ya, fruto del resultado electoral que tuvimos, lo que tenemos ahora es que sacarle provecho a ese salto que hemos dado. Nosotros estamos hablando de un partido que de un 5% está terminando en un 30%. Ya lo que falta es poco para nosotros ganar las elecciones. Entonces vamos a dar ese último salto y entonces el presidente dejará instalado, igual que lo hizo con el PLD, dejará instalada la Fuerza del Pueblo en la dirección del Estado y entonces ya en esas condiciones una camada de dirigentes del partido, que los hay en la Fuerza del Pueblo, aspirarán. ¿Cómo no? Bueno, el mensaje ya por lo menos de su parte está dado. Ya usted lo ha lanzado desde aquí para... No, es que no lo he lanzado, es que no es que no es un tema en discusión en la Fuerza del Pueblo. Pero habría que preguntarle a él también, porque eso es una... Él iba a ir a la reunión con el presidente Abinader y ustedes le dijeron que no, o sea... Él se debe a su partido. Ah. Leonel se debe a su partido. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Después hablaremos entonces de toda esa renovación y todo ese liderazgo. A ustedes le hace falta un liderazgo municipal. A nosotros nos hace falta, mira, el problema es que nosotros pudiéramos decir que todavía no lo hemos superado,
es que el liderazgo de Leonel es más grande que el liderazgo del partido. Ya. Nosotros tenemos que lograr que la estructura del partido logre captar toda la simpatía de Leonel Fernández. Ya. Por eso que no podemos desprendernos de él. Y entonces, consolidar una estructura organizativa que nos garantice la capacidad de poder competir en las elecciones del 28 y que las situaciones que se dieron ahora no vuelvan a darse. Y gente, No porque el gobierno no lo haga, sino porque nosotros estemos en condiciones de impedir que se vuelvan a producir. cómo no. Muchísimas gracias, doctor. 4 años que arrancan rápido ya y bueno, pues está en campaña, según usted. Y No, el presidente fue que empezó la campaña, el presidente Abinader. Esa es su apreciación. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.